¿Cómo les va? En esta oportunidad les voy a presentar un protocolo de comunicación muy utilizado en el tema de lo que es instrumentación, que es HART. Este protocolo es lanzado en 1986 por la gente de Rosemont y es un protocolo interesante porque la señal de comunicación, que es una señal senoidal, se superpone al lazo de corriente que ustedes están acostumbrados de 420 miliamperes de los instrumentos. Es una transmisión digital binaria a una velocidad de 1200 bits por segundo y transmite lo que es FSK, o sea, los 0 y los 1 los transmite como en dos frecuencias distintas. 2200 Hz van a representar un 0 y 1200 Hz va a representar un 1. Lo interesante de esta forma de comunicación, de este protocolo de comunicación, que se superpone, como mencionamos, en los 420 miliamperes de los instrumentos, que es lo que ustedes están observando en este momento. Esa señal de movimiento lento, que es una señal de continua, que es la medición propiamente dicha del equipo, se le superpone una señal FSK. Si ustedes alcanzan a ver, ven que el 0 lo representa con 2200 Hz y el 1 lo representa con 1200 Hz, con una variación de más o menos 0,5 miliamperes. ¿Qué pasa? Como esto es una señal de alterna, o sea, la señal de Hart, no afecta a la medición del instrumento bajo ningún concepto. El valor promedio es 0, entonces no afecta al lazo de corriente. Para poder funcionar, para poder tener valores de tensión suficiente, el lazo necesita que tenga una impedancia entre los 230 a los 1200 ohms. Esto se refiere, los instrumentos, normalmente yo tengo una fuente a que alimenta el equipo, instrumento, ahora vamos a extender también al PLC o una placa de adquisición. Luego de la salida de ese instrumento, nosotros normalmente conectamos el equipo a un PLC, a un controlador dedicado o a un DCS. Nosotros, para que la señal sea óptima, esa resistencia, que normalmente la medimos como entrada del PLC en la entrada analógica, tiene que estar entre los 230 y 1200 ohms. Es apto para zonas explosivas en lo que es el concepto de intrínsecamente seguro. Si volvemos a la presentación, no perdamos el concepto de que trabaja a una velocidad de 1200 bits por segundo. O sea que este protocolo está preparado para enviar una información, una renovación lenta del orden de segundos. Pero para el fin que tiene, nos alcanza, como vamos a conversar en las presentaciones que continúan. Vamos a ver las especificaciones. Eh, trabaja, es un conteo de bytes, o sea, trabaja sobre justamente los bytes que se envían y bytes que vuelven. Hace un control por conteo. Es una transmisión half duplex, o sea, en un solo sentido. O sea, ¿de quién puede ser? Y puede ser, por ejemplo, desde el PLC, como conversamos, como ahora agregamos a propósito, el dispositivo de configuración. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hoy, adelantamos, dijimos varias veces, el tema de instrumentos. Hoy, en este momento, lo que más lo utiliza el protocolo HART es para la parte de lo que es configuración de los equipos. Puede haber hasta un máximo de 15 equipos conectados en red y
puedo tomar, está estandarizado, que cada equipo yo puedo extraer hasta 4 variables. ¿Cómo es esto? En un transmisor de presión, para su propio funcionamiento, necesita medir la temperatura. Y si yo tengo un sistema donde trabajo en 420 mA, yo solamente puedo obtener una sola de esas variables. O sea, en un transmisor de presión, yo puedo solamente tomar esa variable principal y pierdo la posibilidad, por ejemplo, en ese transmisor, poder tomar la temperatura, que como dije recién, la necesita medir, y variables de diagnóstico, que es muy importante. Por eso, reitero, hoy el protocolo HART se usa mayormente para configuración, lo cual eh, no inhibe o no disminuye la capacidad de que pueda ser utilizado para leer las variables de proceso. Y como está en la presentación que ustedes están observando, normalmente, y está estandarizado en todas las marcas, que hasta 4 variables se pueden tomar sin ningún tipo de inconveniente. A eso es lo que le llamo variables primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Esto, como el sistema HART justamente toma como referencia el propio cableado del instrumento, hace referencia de que justamente yo puedo leer hasta la distancia máxima con una buena sección de cable, con poco ruido, utilizando más de un par trenzado a pantalla. Los interfaces, o sea, porque esto después se van a conectar a una PC o a un PLC, es a través de interfaces digitales RC232-485. Los datos, o sea, la representación binaria es digital y trabaja bajo el formato NRZ, o sea, de no retorno a cero. El datagrama, el mensaje en HART, tiene el formato que ustedes están viendo: un delimitador, una dirección, un comando, un conteo de bytes, los datos y un checksum. Esa es la trama habitual, el datagrama habitual de HART. Acá, como ustedes observan, básicamente se desarrolla un poco este contenido y el protocolo HART, como dijimos, tiene incorporado una serie de comandos que son, de acuerdo al fabricante, comandos universales, comunes y específicos. Eso me permite a mí tomar las variables de ese propio instrumento. Pero, por ejemplo, si yo tuviera un equipo, un computador de caudal, donde el propio instrumento mide temperatura, mide un caudal volumétrico, si es un transmisor de presión diferencial que está midiendo caudal, tengo presión, y yo necesito compensar, por ejemplo, en la industria del gas, para poder hacer un cálculo similar a lo que es el concepto de caudal másico. Entonces ahí sí se vuelve importante, porque si yo tengo que ese instrumento tiene solo salida 420, yo al menos estoy tomando 3 señales para poder hacer el cálculo másico. Entonces acá vemos que es importante. Pero por otro lado, como ya les aclaré, hoy, más que todo, el tema de lo que es el protocolo HART se utiliza de configuración. Los comandos universales, por ejemplo, acá vemos los comandos que hablábamos recién. Fíjense que se va a entender un poquito más. Los comandos universales, los básicos, los estandarizados, sí son comandos de lectura de lo que son las variables. O sea, leer el fabricante y el tipo de dispositivo, leer la variable primaria, leer la corriente y el porcentaje de rango que está saliendo en este momento,
leer hasta cuatro variables predeterminadas. Fíjense ustedes que esos son los comandos universales. O sea, hay un acuerdo entre todos los fabricantes que suministran equipos con HART que se cumpla esto. Pero si ustedes observan la segunda y tercera columna, vemos que ya las opciones son particulares y depende de cada fabricante. Pero ahora, ¿qué observamos? Que hay variables que están relacionadas a la programación, o de la parte de lo que es la programación del cero y el span. Fíjense, calibración aparece como uno de los ítems. Calibración, hacer un autotest, o sea, hacer el sensor, escribir un serial number. Por ejemplo, en esta tercera columna que ya hemos aclarado que no son comandos estándar, sino que ya son comandos específicos. Fíjense ustedes que pueden hacer o escribir lo que charlábamos recién, un ejemplo de un instrumento para medir masa, escribirle un factor de densidad, elegir el process value que voy a leer, si es masa, si es caudal o densidad, habilitar, si en equipo específico, algunos transmisores de presión lo tienen, presión y presión diferencial, hacer incorporados bloques PID dentro del mismo equipo. Y, por ejemplo, algunas funciones avanzadas, por ejemplo, limitar en lo que son las válvulas, controladores de válvula, hacer un límite de desplazamiento de trayectoria. O sea, si observan atentamente, el protocolo HART está pensado especialmente comandos específicos, fabricante por fabricante, para hacer lo que son la programación de los equipos. ¿Cómo se trabaja en HART? Normalmente la información de todos los equipos, o sea, del transmisor de presión, y ahora nos extendemos, un caudalímetro, un medidor ultrasónico de nivel, un medidor radar de nivel, viene en un archivito que se encuentra dentro de lo que es un DDL, un Device Descriptor. Ese archivo yo lo cargo dentro de un entorno de programación. O sea, esto hace referencia de estos archivos desde la época que se empiezan a utilizar, el año, si ustedes observan, 1992 en adelante, y con esa información yo lo que hago es poder configurar el equipo, cargo ese archivo en un programa estándar y con eso puedo acceder a programar, configurar en los transmisores de presión, transmisores de nivel, transmisores de temperatura, y es sumamente interesante en lo que son los medidores de nivel ultrasónicos y radar, porque yo puedo tener acceso a lo que es, los que han trabajado conocen, lo que se llaman falsos ecos. Esto todo a través de esto que se llama DDL, Device Descriptor Language, y los archivitos y la evolución de estos archivos a través del tiempo. ¿Qué pasa? Hemos dicho que normalmente, fíjense, usted está representado, acá hay un radar, un transmisor de presión, esto es un programador manual, HART, que es un handheld, acá vemos varios transmisores de presión conectados en multidrop, y acá vemos una válvula. Bien, ustedes preguntarán, wow, ¿cómo es esto de conexión en varios equipos? Bueno, existe equipos en el cual, en la programación del mismo, yo puedo eliminar el modo 420 mA del equipo y ponerlo a que lean directamente en modo HART. Eso es lo que se conoce como HART Multidrop. Eso me permite, como estaban observando en este dibujo, en esta representación, que yo en ese PLC, en ese Control System, en ese DCS, yo pueda, esa placa HART, yo pueda leer varios equipos en forma simultánea. Eso es interesante porque recordemos que hoy
en casi todos los equipos tenemos disponible HART. La comunicación es maestro-esclavo y el modo de comunicación también se lo puede programar, que es para que el dispositivo mande en forma permanente. O sea, el modo maestro-esclavo es cuando más que todo hago la consulta, o sea, el multidrop tiene que trabajar de esa forma porque tiene que haber una coordinación, y si no, el equipo está configurado, estoy configurando, estoy haciendo una configuración, trabaja en el modo burst. Hoy entonces, para ir redondeando, los usos del HART es adquisición de datos, programación, hacer el diagnóstico de los equipos. Esos son los usos actuales del protocolo HART.